bienvenidos a un nuevo episodio de Barajando la Esencia. En el episodio anterior hablamos de una carta muy importante para mí y esa carta es el 8 de copas. El 8 de copas habla de la negación total al placer y entendamos el placer como la alegría o la felicidad que algo nos genera. Y esa negación total del placer se da en la 8 de copas, que hasta se puede hablar de apatía, tristeza o una depresión profunda. Entonces pensé que era muy importante como complementar esta carta para poder entender por qué no podemos llegar a sentir ese placer y esa alegría. Y me encuentro con 3 cartas maravillosas que hay en el tarot terapéutico, que el maestro Vipramat las llama el placer A, el placer B y el placer C, pero también podemos decir la alegría A, la alegría B o la alegría C. Y esas cartas son el 6, el 7 y el 9 de copas. Empecemos con la carta del 6 de copas. La carta del 6 de copas nos habla del placer tipo A. ¿Cuál es ese placer tipo A? El placer que viene de dentro de nosotros. Es ese placer que sentimos amándonos, creyendo en nuestra creatividad, viviendo el sexo con conciencia y amor, sin criticarnos, aceptándonos tal como somos o generando los cambios que creemos que son necesarios, pero aceptándonos del todo. Esa carta del 6 de copas es la que nos habla del placer tipo A. Pasamos a otra carta que es muy importante y es la carta del 9 de copas. Y la carta del 9 de copas es el placer tipo B. ¿Y qué tipo de placer es el tipo B? El placer que encontramos afuera y somos receptivos a ese placer. A veces pagamos por ese placer y a veces no pagamos por ese placer. ¿Qué tipo de placer B podemos encontrar? El que no pagamos, el ver un amanecer, un atardecer, escuchar música, leer, caminar, meditar. Ese es el placer tipo B y somos receptivos a ese placer. ¿Cuál es el placer B que pagamos? Un concierto, una obra de teatro, comprar un libro, ir a un restaurante a comer bien sabroso, ir al gimnasio. Ese es el placer tipo B, el que viene de afuera, pero que somos receptivos a él y nos genera felicidad y alegría. Ahora entramos a la carta del 7 de copas. Esta carta se llama la corrupción y esta carta nos habla del placer tipo C. ¿Cuál es el placer tipo C? Este es el placer que llegamos a sentir porque no tenemos placer ni tipo A, o sea, ni el que viene de adentro, ni placer tipo B, que es el que viene de afuera. Entonces, ¿qué hacemos? Nos compensamos. ¿Y cómo nos compensamos? Con sexo, con droga, con alcohol, jugando, comiendo y comprando. Y pueden haber otros muchos más. ¿Por qué llegamos a esto? Porque no sentimos placer, nada nos genera placer, nada, absolutamente nada, y como no nos genera placer, buscamos placer desmedidamente, desaforadamente, en compensarnos. Obviamente esas compensaciones nos van a dar un placer momentáneo. ¿Qué sucede cuando nos da ese placer momentáneo? Que pasa rapidito e inmediatamente volvemos a caer en una tristeza profunda. Entonces yo creo que estas 3 cartas de las cuales les hablé nos pueden explicar claramente por qué llegamos de pronto a la negación total del placer, que sería el 8 de copas. El entrar a negarnos placer, el entrar a negarnos alegría, el entrar a negarnos la felicidad en la vida y en nuestra vida, es una muestra muy grande de que estamos desconectados de nuestra esencia. Y nuestra esencia es la brújula que nos muestra el camino en nuestra vida. Y entonces podemos empezar a investigar y analizar por qué llegamos a ese punto. Ese punto de no estar conectados con nosotros mismos. Pueden haber muchos motivos, muchísimos. Una pérdida grandísima, puede ser una pérdida de una persona, una pérdida material, el sentirnos sofocados en algún momento de nuestra vida con tantas situaciones. O sea, la bulla mental que muchas veces manejamos evita que nos conectemos con nuestra esencia. Lo más importante es empezar a analizar las situaciones que transcurren en nuestra vida, que nos llevan de pronto a ese ruido mental que tenemos
que no nos permite analizar ni tomar conciencia de muchas situaciones que estemos viviendo. Al tomar conciencia de nuestras situaciones en la vida, eso nos ayuda a analizar qué nos está pasando y nos ayuda a encontrar respuestas y caminos en nuestra vida. Los invito a eso, a conectarse con ustedes mismos, a encontrar esa brújula que los guíe en el camino, a entender y analizar en este momento, ¿me estoy compensando? ¿Por qué? Cada compensación tiene su explicación. Pueden buscar en internet la respuesta a esas compensaciones y se van a encontrar con muchas respuestas con respecto a eso. Ayúdense en ustedes mismos a encontrar qué les está pasando para no encontrar esa felicidad en su vida. Y les aseguro que cuando encuentran esas respuestas, su vida cambia inmediatamente. Yo cuando logro algo me compro un helado, pero pues no siempre, eso es una compensación. Las compensaciones de las cuales hablo son compensaciones que se vuelven rutina. No que tú tengas un día que te hayas sentido una felicidad muy grande y dices, me merezco irme a comer mi helado, me merezco irme de compras, eso no tiene nada que ver con la compensación. La compensación es cuando se convierte en una rutina. Explico, todos los días tengo que comprar algo, todos los días tengo que tener sexo con el que sea, todos los días estoy tomando alcohol, todos los días estoy drogándome, todos los días estoy jugando. Ahí es cuando se habla de una compensación, una búsqueda desenfrenada de placer porque nada me lo da. Pero el compensarte de alguna manera un día que otro por algo es maravilloso porque son regalitos que nosotros mismos nos damos. Por ejemplo, la compensación que yo tenía con el helado puedo atribuirlo de pronto a dos aspectos. Primero, ando en un proceso hermoso en la mujer que es la menopausia y eso de alguna forma genera ansiedad. Entonces esa ansiedad la compenso con comida, entonces buscaba heladito, dulcecito, entre otras cosas. Yo nunca he sido dulcera, a mí toda la vida me ha gustado lo saladito. Y también puede presentarse por otras situaciones, por ejemplo, he tenido a mi papá enfermito, entonces eso me da sustico que le pase algo y la pérdida de él, de solo pensar, que no debería pensar en eso, pero de solo pensar en que se puede ir o puede morir, me genera mucha ansiedad. Entonces busco cómo compensarme o cómo tranquilizarme y creo que estoy buscando la comida y la comida es el helado. Entonces ahí me estoy como compensando, pero estoy tomando conciencia. En esos días me pasó una cosa muy, muy significativa con mi hija, que andábamos todos en esta casa con el virus de la gripa. Empezaba uno, seguía el otro, empezaba yo, seguía mi esposo, empezaba Mariano. O sea, fue un mes en el que tuvimos gripa todos. Y la última gripa la mía fue un poco fuerte. Me acuerdo que yo iba ya para mi cuarto y me llamó mi hija y me sentó en la cama y me dijo, mami, necesito saber qué significa la gripa, porque estamos aquí en un ciclo de gripa y no salimos de él. Entonces yo le dije, Mari, pues yo he leído mucho sobre la gripa y la gripa siempre significa como un llanto o algo que uno no saca. Para mí, la gripa que yo tengo es la situación por el proceso que está pasando a mi papá de enfermedad, que de verdad tengo miedo de lo que pueda pasar, siento que puedo perderlo y eso me genera como una tristeza interna. Y ella pues ya me dio la explicación de ella. Y les cuento que eso fue como una sanación inmediata. Al otro día yo ya estaba aliviada, boté lo que había tenido, o sea, boté lo que sentía. Obviamente seguí pues con síntomas de la naricita todavía tupida, la tosecita, pero los síntomas se acabaron. ¿Por qué? Porque saqué a la luz, tomé conciencia de lo que me estaba pasando. Y al tomar conciencia y sacarlo a la luz, el síntoma se acaba. Siempre que la mayoría de las veces, que uno enferma, es el cuerpo que está hablando. Y muchas veces cuando no nos permitimos sentir, expresar, amar, sentir rabia, cuando no expresamos nuestras emociones, el cuerpo habla con síntomas de enfermedades o busca compensaciones.
Espero que les haya servido estas cartas, a mí me encantan porque dan muchas respuestas y cualquier cosita pues pueden hacerme sus comentarios, pueden darme like, pueden poner notificaciones y pueden comentar. Un abrazo grande para todos.